Empezamos, Don Néstor. Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo ciclo de la página Historia de Quillón. Hoy día estamos a domingo 21 de marzo y toca el turno de un personaje bien reconocido acá en la comuna de Quillón. Nos referimos a Héctor Nivaldo Leiva Díaz, quien es profesor normalista, escritor, poeta, entre otras aristas que maneja Don Néstor. Fue profesor titulado de la Escuela Normal Superior Camilo Enrique, magíster en gestión de políticas públicas con mención en educación y cultura de la Universidad de Playa Ancha. Dedicó su profesión en diversas escuelas rurales en la provincia de Chiloé y también en el periodo de Armando, que sea de Amador Cárdenas, fue jefe comunal de educación en la comuna de Quillón. Por mucho tiempo, y por lo que es bien recordado también Don Néstor, fue profesor encargado de la Escuela Rural Cumerruca, Casa Linda, de la comunidad histórica de Huayquetrumao, y ha desarrollado distintas actividades artísticas, culturales, relacionadas con la cultura tradicional de Chiloé en general y de la cultura del pueblo huilliche en particular. En este sentido cuenta con un libro aún inédito, el cual se denomina Poesía y Crónicas desde el Corazón Huilliche, del cual hemos compartido algunas de sus creaciones en la página con la autorización de Don Néstor Leiva, y también ha generado un verdadero himno en honor del Apu Olmen, José Santos Lincomán, el cual se llama Pericona por Lincomán y fue creado al poco tiempo de la partida del gran cacique de Compu en el año 1984. Entre otras muchas aristas, este es un breve resumen del recorrido y de la trayectoria de Don Néstor. Y hoy día Don Néstor nos viene a hablar sobre la escuela rural en Chiloé durante el siglo XX como una verdadera épica educativa. Así que primero dar la bienvenida, agradecer su disposición y desde ya dejamos abiertas las preguntas, comentarios que nosotros le vamos a ir traspasando a Don Néstor. Así que dejamos el espacio, Don Néstor, para que usted nos pueda comentar un poco más con respecto a su exposición. Estaba subiéndole un poquito el volumen al computador, así es que ahora sí estoy dispuesto. Primero que todo, saludar a las personas que a esta hora se pliegan a esta conversación y que esperamos sirva a lo menos de un recordatorio de lo que ha sido un poco la historia de esta educación rural en Chile, que por mucho tiempo muchas personas postulamos como que debió ser siempre una especificidad educativa. Sin embargo, siempre fue la pariente más pobre de la educación chilena. Y como vamos a conversar de aquí en adelante, todo el contexto de su desarrollo da distintas evidencias de cómo esta educación rural en Chiloé y en Chile, porque esta situación no es privativa de Chiloé, sino de todas las zonas rurales de nuestro país, donde los profesores hacían verdaderas odiseas para salir adelante con sus alumnos. Yo me tomé la libertad de ir escribiendo algunas cosas porque a tantos años también la memoria un poco va diluyéndose y por lo tanto pueden olvidarse algunas de las cosas que son, a mi modo de pensar, importantes para que quienes hoy a esta hora nos escuchan y están pendientes de esta conversación, a lo menos los más jóvenes puedan comparar estas dos épocas de la educación rural de Chile y de la educación en general, podría decirse también, y a lo menos visualizar todo lo que, haciendo un análisis absoluta y completamente objetivo de la situación, ha evolucionado positivamente la escuela rural y la educación rural en general. Como algunos datos para que las personas que ahora nos escuchan tengan como elementos de juicio
Yo quiero señalar primero el contexto de la escuela rural. En los años, yo diría que hasta los comienzos del siglo XXI, tal vez un poco antes, desde la vuelta a la democracia, la educación era en su administración completamente centralizada. Todo se decidía en Santiago, desde la contratación de los docentes, los nombramientos, encargos directivos. Habían dependencias del Ministerio de Educación en las provincias, como una dirección provincial de educación. Recordemos que la organización político-administrativa también era distinta y existían la provincia y en la provincia existían las direcciones provinciales y las direcciones departamentales, porque las provincias estaban divididas en departamentos y en aquellos años existían 4 departamentos: Ancú, Castro, Quinchao y Palena. Y en los primeros años de la década del 70 y un poco antes, en la comuna de Chonchi existía una dirección local, que luego en los primeros años de la década del 70 se instala también una dirección local en Quellón, como una forma de descentralizar este aparato administrativo del Ministerio de Educación, pero que estas dependencias no tenían ningún poder resolutivo de situaciones y casi eran, sin menoscabar el trabajo que laboriosamente también hacían las personas que trabajaban allí, eran casi buzones. Entonces, toda la responsabilidad recaía en las familias de las comunidades donde se insertaban las escuelas. Y ahí vemos cómo es un hecho histórico comprobable. Las familias eran las que aportaban desde el edificio, ¿cierto? El edificio escolar, que lo construían a través de mingas, donaciones, beneficios, y que cuando estaba listo lo entregaban al Estado. Y solo el Ministerio de Educación construía algunos establecimientos educacionales en las ciudades más grandes de las provincias. Aquí en Chiloé todavía quedan en pie establecimientos educacionales en Castro, la Escuela 1 y 2, Inés Muñoz de García y Luis Uribe Díaz, y en Ancud el llamado grupo escolar, que son los que son como más evidentes y más reconocidos. Como dije, los apoderados eran los principales sustentos de la escuela. Ellos aportaban para la alimentación de los estudiantes. No debemos olvidar, o más bien debemos recordarle a las generaciones actuales que la Junta de Auxilio Escolar y Becas es ya en épocas, yo creo, posterior al 1960, como una entidad que realmente entregaba alimentación a los estudiantes. Antes el Estado entregaba algunos alimentos. Yo recuerdo haber escuchado historias de profesores más antiguos que decían que el Estado entregaba a la escuela harina tostada y cada niño llevaba su jarro y se iban a un riachuelo circundante de la escuela a comer harina tostada con agua. Y ese era la alimentación que recibían en la escuela. Por lo tanto, ellos tenían que llevar características, eran las tortillas que llevaban los alumnos y las alumnas a la escuela en sus bolsos.
el bolso que por cierto era construido en la casa, fabricado en la casa con la bolsa donde venía la harina, muy característico en la escuela rural, los niños con su bulto, le decían el bulto, y como digo, eso era una realidad donde el profesor se desenvolvía. Escuelas de mucha precariedad, sin querer ser autorreferente, pero cuento mi propia experiencia, que estoy seguro es la experiencia de muchísimos maestros y maestras que desarrollaron su labor en localidades apartadas, donde muchas veces no tenían ni siquiera dónde hospedarse. Las familias eran renuentes a comprometerse para tener una persona que todos los días tuvieran que hacerle alimento para que él se consumiera. Por lo tanto, muchos se las arreglaban como mejor podían en alguna pieza pequeña de la propia escuela. Aquí hay un caso de un profesor que una vez que trabajaba en la isla y una vez fue visitado por autoridades de la época y se encontraron con que él había construido una pequeña pieza para dormir usando unos grandes mapas que venían esos años, entregaba el Ministerio de Educación para las escuelas. En el caso particular mío, yo llegué a trabajar el año 1969 a un lugar que se llama Pureo, que está al frente de Compu, y allí yo llegué en octubre y en junio, en el invierno, se había desplomado la escuela. La escuela se desplomó y no hubo una desgracia porque la profesora tuvo esa intuición que se le reconoce a todas las mujeres, de esa intuición que les palpita, y que ese día de temporal retiró a los niños antes de la hora. Y 20 minutos después que ella sacó a los niños se desplomó la escuela, pero se desplomó. Entonces el profesor que quedaba, era una escuela bidocente, sacó los muebles como mejor pudo con la familia y los instaló en una bodega que él tenía, donde guardaba mercadería porque él tenía un pequeño almacén. Y cuando yo llegué no había sala y la única dependencia que podía usarse era una pequeña casucha, bodega, que había a la orilla del mar, donde él, en esos años, la sal venía en grandes bolsas de 80 kilos, y ese lugar era el que había construido él para dejar la sal, porque era muy engorroso llevarlo más lejos hasta su casa y su almacén, por lo pesado que eran pesadas que eran estas bolsas. Y esta casucha no tenía puerta ni tenía ventanas, tenía solo 2 hoyos en la pared del frente al mar y una puerta del tipo jardín. Y estaba completamente húmeda por el resultado de la exposición de la sal en el suelo y en las paredes. Así que hasta allí llevamos unos bancos que se salvaron del desplome de la escuela, y me llevé yo a los alumnos más grandes, que eran los que podían aguantar más, y allí estuve haciendo clase durante 2 años. A todo esto hay que decir que ninguno de nosotros, y esto con absoluta certeza hablo de todos los profesores y profesoras que nos tocó trabajar en esas condiciones, nadie se sentía ni héroe ni mártir. Era lo que le tocó, y afortunadamente teníamos una formación profesional que nos preparaba para trabajar en el desamparo. Yo hablo con toda propiedad de que la escuela normal nos formaba para trabajar en el desamparo. Y muchos profesores antiguos que ojalá estén escuchando recordarán que nos enseñaban de todo, desde cocinar
hasta planchar nuestra ropa y zurcir nuestra ropa, porque el profesor debía andar siempre bien presentado. Esas eran las normas de la época. Entonces, esa situación era la que circundaba, por decirlo de alguna forma, nuestra labor. Entonces, esa situación, como digo, que era común a muchas comunidades y localidades rurales, yo la seguí viviendo después cuando fui trasladado a la escuela, la actual Comerruca, que llegamos ahí con mi esposa a reabrir la escuela que había sido cerrada en tiempo de dictadura, y ellos habían trasladado, los padres y apoderados habían trasladado una pequeña casucha que habían construido el año 1971 para que se instalara allí un anexo a la actual escuela de Chadmo Central, la escuela rural Chadmo Central. Y cuando cerraron la escuela, entonces mandaron a los alumnos y a los profesores a la escuela de Chadmo Central, y la escuela o el anexo fue cerrado. La gente empezó a reclamar y a andar en las oficinas y lograron que esta escuela se reabriera el año 76, y allí fuimos nosotros. Ellos trasladaron esa casucha que habían construido, que no tenía forro, sino que solamente tenía paredes con tejuelas y techo de tejuelas de canelo, y un piso de tabla de la llamada canto a canto, sin machimbrado. Por lo tanto, el frío y el aire entraba por todas partes. Allí se instaló mi esposa, que siempre uno entiende que las mujeres son más delicadas y que uno como varón aguanta más. Eso es discutible, pero así era la cultura de la época. Como allí estaba la cocina junto con todo, una estufa, los restos de una estufa a leña que ellos hicieron sobre un encatrado de piedras, y allí colocaron esta estufa que solamente tenía el cascarón, que no tenía ni puerta ni horno, y allí se cocía la comida que ese tiempo se conseguía a través de Cáritas Chile y lo que los apoderados y apoderadas entregaban. Y mientras tanto se iba construyendo una escuela que lo hacían los apoderados, que lo hicimos todos juntos, que nos demoramos como 5 años en hacerla, y que finalmente fue la escuela donde trabajamos durante hasta el año 2003, en que se construye la actual escuela Comerruca. Es decir, yo en todos esos años, desde el año 69 hasta el 2003, nunca había trabajado en un edificio escolar que tuviera las condiciones mínimas aceptables para una labor educativa. La educación también tenía la educación de la época también tenía sus contras, ¿no? Era, por normativa, era una educación de carácter asimilacionista, ¿cierto? Que entendía que el profesor llegaba a educar a un niño en el vacío, que ese niño no tenía un equipaje cultural importante, que no tenía historia, que no tenía cultura, y que el Ministerio de Educación, a través del profesor o de la profesora, los iban a educar, ¿cierto? Con las pautas culturales y los códigos de una sociedad dominante, como era la sociedad más urbana de este país, y eso significaba de que la escuela se convirtiera en sobre todo en las comunidades indígenas, fue una punta de lanza de la asimilación cultural. Muy posterior, muchos años después, cuando empieza a programas educativos del tipo Mese Básica Rural, que se hicieron ya de vuelta a la democracia, se empieza a reforzar alguna acción que significara contextualizar aprendizajes y utilizar la cultura como un contextualizador primero, pero no
como un insumo educativo de primera importancia. La implementación que entregaba el Ministerio de Educación era paupérrima. Algunas personas más antiguas recordarán que para hacer dibujo daban unas hojas que eran como de papel roneo, pero más gruesas y más ásperas, y esas que venían en unas hojas más grandes se cortaban por la mitad para que pudieran servir y durar para más tiempo. Y los libros igual eran de muy mala calidad. Entregaban unos cuadernos de papel roneo que los niños cuando borraban un poquito ya se rompían, y en general todo era muy precario. Todo era muy precario. Hoy día, cuando yo veo a las escuelas con todos los equipamientos necesarios, desde el acceso universal para todos los niños, hasta los servicios higiénicos para los niños con movilidad limitada, con computadores en la sala, con bibliotecas, con calefacción. Creo que solo los que vivimos esa etapa más heroica de la escuela rural podemos valorarla en su justa dimensión. Hay otros problemas en la educación chilena. Hay otros problemas de diseño del currículum, que los profesores estamos esclavizados por un grupo de tecnócratas que diseñan planes y programas de estudio que ellos nunca en su vida pondrán en práctica, que jamás han estado en una sala de clase ni han enfrentado a los y las estudiantes con sus problemas y con sus especificidades humanas y sociales. Entonces, esa situación, ¿cierto?, de ahora, muy distinta, pero también tal vez menos desafiante que lo que nos tocó vivir a los profesores en esos años, donde el profesor era un líder social y comunitario, ¿cierto? Era un asistente social, todavía lo es en algunos casos. Algunos también las oficiaban de paramédicos. También nos tocó hacer muchas veces de juez para dirimir algunos conflictos entre familias. Y creo que eso nos daba una respetabilidad y también nos ponía a prueba en cuanto a nuestra propia probidad como personas. Es decir, si a alguien lo tomaban en cuenta para ser juez, es que ambas partes respetaban la decisión porque sabían que iba a ser una decisión justa. Y no puedo dejar de mencionar, dentro de esta, la que yo llamo odisea de los profesores en este tipo de escuelas y su precariedad, tenía que ver, por ejemplo, con los medios de transporte. Los profesores iban a pie, iban a caballo, iban en bote, como podían, vivían como podían en los lugares. Los medios materiales, como ya dije, eran paupérrimas, y las expectativas de las comunidades educativas también eran muy pobres. Recordemos que los niños, al papá lo que le interesaba era que el niño aprendiera a leer y a escribir, a sumar y restar, y tener los elementos básicos para que, al decir de ellos, no lo hicieran leso. Otros más educados que él, que tuviera herramientas mínimas para defenderse. El capital educativo de las familias era también muy pobre. Yo creo que el promedio no sobrepasaba el cuarto de educación primaria o el cuarto básico de hoy día. Ni pensar en las escuelas que tenían prebásica, ni pensar en escuelas con octavo, fue bastante posterior.
esto de las escuelas completas en las localidades rurales. Y como digo, hoy día cuando uno puede ver las escuelas que se construyen, los materiales con que cuentan los profesores, insisto, y lo dejo como un recado a mis colegas, solamente los que vivimos la pobreza podemos apreciar las, no diré la riqueza, pero sí los medios mínimos necesarios para desarrollar nuestra labor. Así que por ahora yo me quedaría con eso. Si alguien quiere hacer alguna consulta o tú me quieres preguntar algo, yo Sí. encantado. Don Néstor, mira, lo primero que tenemos son saludos. Tenemos de Hilda Huenteo, candidata constituyente, los escaños reservados del pueblo mapuche, de la comunidad de Huequetrumao. Dice, saludos a mi querido maestro Leiva, gracias por sus enseñanzas. También tenemos otro saludo de Patricio Cantos, que dice, grandes abrazos fraternales para Héctor, un ejemplo de maestro y luchador social. Y tenemos el último saludo por ahora, que del Facebook de Iglesia Chatmo Oratorio, dice, le saluda a su ex alumno y es presidente del Centro de Padres de la Escuela Cumerruca, José Chodí. Usted ha sido uno de los mejores profesores en nuestra comunidad y lo recordamos siempre como un buen profesor y no habrá otro como usted. Y lo digo con mucha humildad. Y Patricio Cantos agrega, ¿cree usted necesario, que esa es una pregunta, ¿cree usted necesario un estatuto autonómico para Chiloé con financiamiento propio para él? Menos 20 años, dice. Un estatuto autonómico. Bueno, hace muchos años aquí en Quellón hubo un sacerdote español, que lo recordamos siempre con mucho afecto nosotros, porque nos protegió en tiempos de dictadura. Él se llamaba Cristóbal Sobrevela. Y Cristóbal Sobrevela en esos años, estamos hablando de los años 80, él ya propiciaba que Chiloé debiera haber sido un estado autonómico. Es una idea que anda rondando por mucho tiempo, ¿cierto? Ha derivado, con el tiempo ha ido derivando en cosas más pequeñas como que Chiloé sea región, pero esta expectativa de autonomía para el archipiélago que tiene tantas especificidades culturales y naturales, sería una idea como para conversarla y ver la viabilidad de la misma. Yo a esta altura siempre soy un poco más cauto, aun cuando no se me han borrado mis sentimientos y mis ansias de más libertad y más autonomía para los pueblos. Eso creo que irá conmigo hasta que me muera. Pero es una cuestión como para conversarlo muy detenidamente y ver qué tanto sustento tiene en la comunidad. Yo le quería preguntar con respecto a usted, que es bien sabido que usted tiene una relación muy estrecha con la comunidad de Huequetrumao, pero quería preguntarle con respecto a las relaciones generales que los profesores generaban con las comunidades rurales, ya sea los profesores como figura de la escuela, porque al final muchas de estas escuelas eran unidocentes en su mayoría. Entonces, quería preguntarle eso, ¿cómo usted ve esa relación de los profesores normalistas antiguos con las comunidades en las cuales se insertaban ellos? Bueno, yo un poco en la exposición lo mencioné en términos de que el profesor, aparte de su labor educativa, cumplía una serie de roles. Y de hecho era una autoridad de la comunidad. Esta misma situación y el asentamiento por años del profesor en las comunidades hacía que también desarrollara vínculos afectivos y sociales. Y pasa que muchos profesores eran el padrino de muchos niños y niñas de la comunidad. Asimismo eran padrinos de matrimonio de muchas parejas que contraían
este vínculo en las comunidades y eso era una forma de alguna forma acrecentar la raigambre que tenía el profesor en las comunidades. Y eso era primero un producto de la formación profesional del profesor, que tenía una formación profesional muy humanista, ¿cierto? Yo me eduqué en la Escuela Normal Superior de Valdivia, donde en la forma era muy estricta, es decir, todos teníamos que andar vestido de cierta forma. El uniforme era un terno oscuro con corbata oscura y camisa blanca. Para salir del internado uno tenía que presentarse en la inspectoría antes de salir el día sábado, ¿cierto? Después del almuerzo, y el inspector lo revisaba si acaso iba correctamente vestido, si los zapatos iban lustrados, si, etcétera, etcétera. Pero esa formalidad era solo en la forma, porque al interior de la comunidad educativa, escuela normal, se desarrollaba con absoluta libertad todas las ideas que se pudieran concebir, que además estaban inmersas o insertas en la comunidad en general, en la sociedad, la política, la cultura, en fin, todos esos elementos estaban en la formación integral que recibíamos como maestros, aparte de recibir también enseñanza respecto del desarrollo rural, de la agricultura, de la utilización de los residuos, en esos años ya de cómo aprovechar de mejor forma los elementos o los alimentos que generaban las familias, la conservación, etcétera, etcétera. Todo eso estaba dentro de la formación del profesor. Por lo tanto, el profesor era un elemento que era todo un promotor del desarrollo social y comunitario de las localidades. Quería hacer una pausa para entregarle más saludos. Posada del Ciprés, del Facebook de Posada del Ciprés, dice: tremenda historia, saludos desde Melinca. Emma Luzmira Barría Soto dice: un cariñoso saludo desde Talcahué, querido profesor y amigo. Y también le tenía un saludo guardado, que anteriormente estuve hablando con Marcos Acevedo Encina del grupo Chilhue, con quien se conocieron ustedes en los años 80, quien también le mandó un afectuoso saludo hace unos días, porque Marcos también va a estar en las charlas el próximo sábado, pero quería dejarle ese saludo que se me había pasado por alto igual. Usted me hablaba con respecto al tema política, y yo quería preguntarle la relación entre normalista y política. Usted en una entrevista que yo le realicé hace un tiempo, usted me hablaba que usted nunca ha pertenecido a algún partido, pero que siempre ha tenido su opinión o su posición política clara. Más usted se empieza a trabajar como profesor normalista en los años 69, periodo bien convulsivo, con muchas demandas sociales, con mucho movimiento, y posteriormente viene la dictadura militar. Entonces quería preguntarle cuál era esa relación, que usted me lo explicó un poco en la entrevista, pero quizás explícale un poco a la gente igual, entre quienes se dedicaban a la profesión normalista, o eran profesores normalistas, profesoras, y la política en esos años. Bueno, la escuela normal, a lo menos la escuela donde yo me formé, no pudiera hablar por todas porque sería tomarme libertades que no me corresponde, porque no tengo toda la información, pero sí puedo decir que hay un hecho de la causa que lo aclara. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura militar fue el cierre de todas las escuelas normales del país por su connotación
de líderes, de formadora de líderes políticos revolucionarios, según se dijo. Nido de comunistas, entre otros caricaturas que hizo en su tiempo la dictadura para desprestigiar a estos centros de formación profesional, y que la historia porfiadamente la ha desmentido, toda vez que en el inconsciente colectivo de la sociedad chilena, la escuela normal todavía es un ícono de formación de profesores. Es decir, no ha habido en Chile una mejor forma de formar profesores integrales que fueran a las escuelas más modestas y más apartadas a entregar una educación también integral, una educación donde los valores estaban insertos en cada acción educativa que ocurriera en la escuela. No era necesario, como hoy día, explicitarlos en los planes y programas, los famosos objetivos transversales o algo así se llaman, no recuerdo bien ahora, porque la educación era integral e incluía los valores dentro de la acción educativa como una forma, incluso como una situación refleja. A nadie le estaban explicando qué era o cuál era el objetivo que se estaba desarrollando en un momento en que el profesor y sus alumnos desarrollaban determinadas actividades educativas donde desde, y esto quiero recalcarlo, desde el aprendizaje respecto del riesgo estaba incluido dentro de la acción educativa. Me explico. Hoy día, el niño o el papá, que habría que decirlo que pasó a ser desde la municipalización, que se hizo mañosamente, se mostró como un elemento de descentralización de la educación, solamente su principal objetivo era controlar a los profesores, solamente controlar a los profesores, tenerlos bajo la mirada, ¿cierto?, del principal representante de la dictadura en la comunidad, que era el alcalde. Y hay miles de historias de abusos de estos personajes que ocupaban a los profesores y no tenían contrapeso porque detrás de cada acción estaba el fantasma del despido. Entonces, hay que convenir que cuando eso ocurre y la educación va derivando en una forma de verla cada vez más de cliente a prestador y no de co-educadores, la familia y la escuela, pasa que, por ejemplo, hoy día la familia quiere y desea y exige que la escuela sea casi un quirófano, donde el niño debe estar sometido al mínimo riesgo. Por lo tanto, ese niño nunca aprenderá, ¿cierto?, qué es lo que él debe hacer frente a ciertas situaciones y qué es lo que no debe hacer. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en la escuela Comerruca, se estuvo haciendo allí la construcción de un nuevo pabellón y por lo tanto se generaron desechos, escombros, y que fueron amontonándose en un determinado lugar. Entonces pasó un supervisor del Ministerio de Educación y me dijo: oye, ¿sabes? Tienes que aislar este espacio, porque aquí este es un espacio riesgoso y si la superintendencia tiene, porque a todo esto se funciona así, si la superintendencia tiene noticia de esto, te vas a tener un grave problema. Entonces yo le contesté que a mí me parecía que yo debía aprovechar eso como un espacio educativo para educar al niño frente al riesgo. Es decir, si yo le explico a mis estudiantes que en ese espacio no deben ir a jugar porque existe este riesgo, este otro riesgo y este otro, y lo trabajamos con ellos,
ellos, y así ocurrió, nunca fueron a jugar en ese lugar, porque estaban conscientes de que podían arriesgar su integridad física si iban allí. Incluso hay unas cosas que son casi cómicas. Hubo un momento en que una de las directrices del Ministerio de Educación, y esto no hace mucho, era que si un niño tenía una conducta apropiada, es decir, seguía las reglas de la escuela, no daba problema, ese niño tenía que ser premiado. Es decir, si el niño tenía una conducta normal, como ciudadano y como estudiante, ese niño debía ser premiado con algún tipo de estímulo. Entonces nosotros pensábamos que si ese niño el día de mañana pasa por un semáforo con luz verde, al otro lado tenía que haber una persona aplaudiéndolo. A ese grado llegamos, esto es una caricatura, pero a ese grado llegamos de entender la educación solamente como la prestación de un servicio que necesita de éxito escolar al más breve plazo posible, y donde los procesos educativos, que son los más ricos, dentro de mucho más ricos que los resultados, van diluyéndose y terminan por tener que ser explicitados en los planes y programas para que puedan ser aplicados y evaluados. Tenemos más saludos. Tatiana Aguilar Gómez, siempre es muy grato escucharlo, don Néstor. Saludos. Y Laurita Buenteo dice: grande maestro Leiva, mis mejores recuerdos de la escuela rural Cumerruca de Quehuequetrumao. Aprendí todo lo que hoy sé gracias al maestro Leiva, a la tía Mónica y al maestro Hugo. Entré en Mañún por las enseñanzas. Muchas gracias. Justamente bueno, ahí la madre... ¿Sí? Sí, iba a decir que allí la madre y la hija fueron alumnas mías. Sí, porque a todo esto yo terminé haciéndole clase a los nietos de mis primeros alumnos. Así que fueron muchos años de historia de esa comunidad. 35 años tuve yo ahí, más o menos. Así es que es toda una historia que tengo con esa comunidad. Con respecto a eso mismo, quería hacerle la siguiente pregunta. Usted estuvo mucho tiempo en la escuela Cumerruca y quería preguntarle, bueno, usted como comentaba, la escuela Cumerruca se había cerrado durante la dictadura, después se reabre durante la misma dictadura en base a la lucha de la misma comunidad. Quería saber un poco más cómo, con respecto, si nos puede relatar un poco más con respecto a esa historia que usted tuvo. Recordar que en el sector de Huequetrumao está la comunidad histórica Huilliche de Huequetrumao, en procesos de lucha constante desde inicio del siglo XX probablemente. Entonces quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo usted fue viendo esa situación de conflicto, de despojo, de todo lo que conllevaba estar ahí en Huequetrumao? Así es, pues, esa es una historia. Yo alguna vez conversando con gente de la comunidad les dije que ellos casi cometieron una irresponsabilidad, porque la lucha que ellos dieron fue larga y fue muy fuerte. Por mucho menos que eso, gente estuvo presa o la pasó muy mal. Pero antes que todo yo quisiera decir que me siento muy orgulloso que hoy mi alumna Hilda Buenteo sea candidata constituyente. Pero volviendo al tema, en realidad lo que ocurrió ahí fue una señal de prepotencia y sin ningún motivo. Es decir, los padres habían construido la escuela, estaban los profesores, estaban los alumnos, que no eran pocos en esos años, eran como 50 niños. Y cuando esto ocurre, de un día para otro, yo ese tiempo todavía no llegaba a la comunidad, yo llegué posteriormente a eso, viene este decreto
que obliga a cerrar la escuela y que los profesores y los alumnos se fueran a la escuela de Llamo Central. Los apoderados se negaron a mandar a sus alumnos y alumnas a la escuela de Llamo Central. Y por bastante tiempo, algunos niños y niñas fueron a estudiar a la escuela de kilómetro 14 y otros sencillamente no fueron a la escuela. Y mientras tanto, la comunidad, como le decía adelante, trasladó esta pequeña casa que ellos habían construido, la tiraron por el camino, la instalaron y empezaron a construir otro caserón más grande y contrataron a un joven que había estudiado en el Instituto Politécnico de Castro, había sacado su enseñanza media, y lo contrataron para que le hiciera clase a sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, dieron una señal de autonomía y de dignidad que yo creo no ha sido suficientemente valorado. Y ellos todas las semanas estaban en la gobernación provincial de Chiloé, que en ese tiempo no eran personas civiles, sino que eran todos o carabineros o militares. Creo que todos eran carabineros, oficiales de carabineros. Todas las semanas estaban golpeando la puerta y reclamando por su escuela hasta que consiguieron que en agosto del año 1976 la escuela se reabriera. Y allí llegamos nosotros, el jefe comunal de educación de la época, que ese tiempo todavía era del Ministerio de Educación, esto es el año 76, la municipalización fue el año 82, él como me conocía, ¿cierto?, de otra parte donde yo son mis raíces, me dice: Leiva, tú podrías ir a reabrir la escuela de Llamo Central, porque los profesores, ninguno quiere ir porque los indios son muy revoltosos. Y yo siempre converso que yo trabajé 35 años en esa comunidad, un poco más tal vez, y jamás tuve ningún problema con estos indios revoltosos, porque al parecer el concepto de revoltoso era el ser digno y el reclamar en justicia por lo que en derecho le corresponde. Usted fue muy cercano a muchos caciques de acá, loncos, algunos le llaman, del territorio de Quillón, por decirlo, entre ellos José Santos Lincomán, Pedro Guenteo, María Raín, usted igual me comentaba. Y quería preguntarle con respecto, haciendo un poco el punto en doña María Raín, con respecto a mujeres que usted en su libro de poesía y crónicas plasma o pone en valor muchas mujeres huilliches. Entonces quería preguntarle un poco con respecto a eso, porque ha sido como una pregunta bien recurrente durante este ciclo, con respecto a la invisibilización de las mujeres. Entonces, ¿usted a quién visibilizaría, aparte de María Raín, Gregoria Millalonco, que también usted tiene un poema? ¿Qué otras mujeres usted ve que deberían ser visibilizadas y puestas en valor igual? No, en la comunidad Huitrumao me faltaría tiempo para mencionar, y seguramente voy a cometer más de una injusticia al no mencionarlas a todas. Pero no puedo olvidar como ya dijiste, doña Gregoria Millalonco, doña Rosa Levien, doña Teolinda Huenteo, doña Yolanda Huenteo, doña Eduvina Neún, doña Francisca Millalonco, doña Nina Millalonco. En fin, hay una cantidad de mujeres que, a la par que sus maridos, trabajaban por la escuela llevando los materiales cuando se estaba construyendo al hombro. Las tejuelas las iban a dejar al hombro, hombres y mujeres. Cuando tocó destroncar el pedazo de terreno que donó
don Manuel Raín para que se construyera la escuela, ellas estaban en primera fila trabajando codo a codo con los hombres y otras haciendo la comida. En realidad fue un tiempo de muy enriquecedor respecto de cómo es la gente de verdad, porque no vamos a descubrir ahora que el invasor blanco ha tratado por todos los medios de desacreditar el valor del hombre y la mujer indígena, y lo ha hecho por muchos medios. Lo del indio flojo y borracho no es gratuito, es una política de difamación a los que se han prestado los medios de comunicación de los poderosos de este país, que hasta la hora están, para hacer del indio y de la india gentes de segunda clase. Y yo debo decir que gran parte de lo que soy como persona y lo que fui como profesional lo aprendí allí. Tenemos otro saludo de doña Miriam, que sea de Miriam Millán, que dice: don Héctor, agradecer a usted que haya sido uno de los pocos profesores que ayudó a nuestros padres a seguir resistiendo en el tiempo de dictadura. Saludos desde Compo. Y don el que de Iglesia Chat Moratorio, que no recuerdo el nombre, que había publicado en Enante, que lo había saludado, dice: mi maestro Leiga, estoy emocionado, Dios te bendiga mucho. Yo quería volver un poco con respecto al tema de lo que hablaba aquí Miriam Millán con respecto a tiempos de dictadura. Usted también me ha dado unas luces cuando lo entrevisté, doña Lastenia Hernández igual me dio algunas luces, doña Isabel Bello igual, con respecto al maltrato hacia algunos profesores normalistas, específicamente acá en Quellón, que es el territorio donde ustedes se ejercieron, y quería preguntarles con respecto un poco a eso, a ese cierto maltrato, persecuciones a veces, y también que se genera la llamada deuda histórica también con los profesores normalistas en esa época. Bueno, sabes que yo creo que por formación familiar, tengo una forma de ver las cosas en términos de pensar que no hay nada injusto que le ocurra a uno en la vida que pueda perdurar en el tiempo y que pueda a uno sacarlo de su lugar e impedirle que luche por sus derechos y por sus convicciones. Fue verdad que aquí hubo personajes que se prestaron para maltratar a los profesores. Ya algo dije respecto del papel que les tocó ejercer a quienes se prestaron para representar a la dictadura en las comunas, los famosos alcaldes designados, y aquí no fue distinto. Los alcaldes designados también usaron su poder para humillar o tratar de humillar a quienes se les oponían. En mi caso particular, alguna vez lo he contado, pero esto no es muy público, el alcalde de la época prohibió a los funcionarios que le entregaran algún tipo de ayuda a la escuela donde yo ejercía, la actual escuela Comerruca. Y los propios funcionarios en algún momento me dijeron: mira, sabes que nosotros nos tienen prohibido que te entreguemos, aunque sea 1 kilo de clavos, cuando estábamos construyendo la escuela. Entonces, bueno, después nos tocó la exoneración, pero ese es un costo que yo siempre digo, y lo digo con humildad, pero también con mucha convicción, fue el mínimo costo pagado por nosotros para de alguna forma ayudar a quienes vivían la injusticia y vivían la opresión. Hablo de los relegados, hablo de la gente humilde que era vejada y maltratada en sus derechos, y si nos tocó
perder el trabajo fue lo mínimo, mínimo, porque otras personas perdieron la vida, perdieron su libertad, y muchos de ellos ni siquiera se sabe dónde están. Por lo tanto, el costo pagado por nosotros, que fuimos varios aquí en Quellón, es un costo muy mínimo. Así que eso no y quiero decir con mucha sinceridad que tampoco le guardé rencor ni tengo animadversión por ninguna de las personas, que algunos todavía viven, que se prestaron para perseguir a los que estaban en contra de la dictadura en la época aquí en este pueblo, que en ese tiempo era un pueblo pequeño, y que en los pueblos pequeños se notaba mucho más la presencia de la dictadura, aunque los militares no anduvieran en la calle. Le tengo más saludos. Marcela Ramos, saludos, profe, le dice. Paulina Soledad Aguayo Ojeda, un agrado escuchar a don Néstor, saludos. Rodrigo Pillancari, excelente conversación, abrazos compañero maestro. Y Edith Vargas, saludos maestro Leiva desde Calama, un fuerte abrazo. Yo le quería Muchas gracias. Un poco más con respecto a ese periodo de exoneración, y usted me comentaba también de cierta reinvención de su parte para generar recursos propios. Usted me decía que trabajó en fletes, fue al mar también. No sé si nos podría contar un poco con respecto a ese periodo de reinvención que tuvo que realizar usted. Sí, mira, sabes que como dije, es un periodo de mi vida de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, mejor dicho, de mucho aprendizaje, porque cuando a mí y a otros compañeros se nos exonera del trabajo, en lo menos yo me encontré con que me había dedicado toda mi vida a educar. Es decir, no se me pasó por la mente que yo pudiera hacer otra cosa que no sea esa hasta el fin de mi vida laboral, diríamos. Y de repente me encuentro con que ya no tenía eso. Y empecé a pensar qué podría hacer. Y se fueron dando las circunstancias. Un vecino que vivía cerca donde yo actualmente vivo todavía, un día llega y, cosa que jamás se me pasó por la mente, golpea mi puerta y me dice: oye, ¿sabes que supe que quedaste sin trabajo? Yo le dije: sí, pero ahí estamos viendo qué podemos hacer, tampoco no es una cosa tan trágica, vamos a ver qué podemos hacer, a nadie le cortan los brazos. Y era un poco más la niñada del chileno que convicción respecto de si iba a poder salir adelante más o menos bien. Me dijo: porque yo te vengo a ofrecer un trabajo para un tiempo limitado, de aquí hasta junio, esto fue en febrero. Dijo: yo tengo 2 lanchas y no tengo quien me las atienda. Y yo quisiera que tú me las pudieras atender. Tienes que llevar a los buzos y a la tripulación, porque las lanchas trabajaban instaladas en las guaitecas, sacando erizo, y que le lleve los víveres, y el combustible, y que hagas de atender a estas embarcaciones que yo tengo. Así que me dijo: mira, para que veas que no te estoy engañando ni pretendo aprovecharme de ti, yo te doy el 5% de lo que ganan mis lanchas, y esta es la planilla, esto es lo que ganan mis lanchas en instaladas, trabajaban para la pesquera Yadrán en esos años. Así que tampoco podía ponerme regodón, inmediatamente acepté el trabajo y trabajé con él hasta junio del año 1987. Con muy buena experiencia. Es vivir otras realidades, es ponerse en los zapatos de otras personas que la pasan bastante peor que uno, y
Y eso, en eso luego también estuve trabajando haciendo un poco de radio, en la Radio Quellón. Cuando empezó el año 65 la Radio Quellón, empezamos a trabajar ahí, colaborando con mi amigo Pedro Roa, y ahí después me puse a trabajar con mi vehículo. Yo tenía un furgón chiquitito de esos gallazos que tenían unas rueditas como de carretilla, y con eso llevaba gente a la fábrica yo, y con eso me gané la vida. Lo malo de esto era que había tanta odiosidad, que no ocurrió, incluso colegas de nosotros, profesores de la escuela donde estudiaban mis hijos, que los hostigaban todos los días por ser hijo de quien eran. Y eso nos obligó a nosotros a sacar a los niños de Quellón y llevarlos a estudiar a Ancud, lo que encareció nuestro costo de vida. Pero, como digo, todos son aprendizajes son lecciones que uno va sacando de la vida, y que a la medida que va envejeciendo va mirando las cosas con mayor distancia, y va aprendiendo y teniendo más convicción de las cosas que nunca un ser humano debe hacer respecto a otro. Así que esa es un poco la pequeña historia así resumida de los años que me han tocado vivir aquí en este pueblo, al cual llevo viviendo ya 46 años. Y como digo, como en todas partes, he tenido momentos alegres, momentos más o menos, y momentos malos también. Pero aquí estamos todavía, y ya al parecer ya no nos iremos nunca más de aquí. Tenemos un saludo desde Miami, dice René Murúa, dice sé un poco de la historia de Don Héctor, y lo saluda desde Miami. Y también saluda por la instancia que hemos creado de este ciclo de charlas y de invitaciones. Para no abusar mucho de su tiempo, quería dejar como dos preguntas, si me pudiera contestar. Una relacionada al ámbito de educación, cuando usted asume el cargo de encargado de la Corporación Municipal de Educación en periodo de Amador Cárdenas, y después con respecto a su tema más creativo, más poético, que se refleja en cierto modo en su libro de poesía y crónica Desde el corazón del mundo Huilliche, pero quería preguntarle con respecto al tema ese más creativo, ¿desde cuándo surge, cómo surge este libro? Pero por mientras dejarlo eso, pero esas dos preguntas le tenía como antes que se me vaya la idea. Mira, respecto de mi trabajo en la corporación, ahí fue una cuestión bien especial, porque fue algo casi personal. Es decir, yo era amigo con Amador Cárdenas, lo conocí de los años que él llegó por acá, qué sé yo, y tal vez un poco antes, cuando él venía con sus grupos acá. Yo también pertenecía a un grupo folclórico del magisterio, y entonces cuando él es nombrado alcalde, viene a mi casa y me dice: yo quiero que tú seas el jefe de educación. Y yo le respondo primero que tenía que hablar con la coalición política a la que ambos representábamos, pues, como por mínima lealtad uno tiene que hacer. Yo le dije: yo no, ni siquiera en pensamiento quisiera pasar por sobre otras personas que el propio Partido Socialista, que era en esos años, tuviera previsto para este cargo. Y el Partido Socialista en esos años tenía gente muy preparada, una persona que ya hoy día es bastante mayor, que vive en Rancagua, que la recordamos siempre con mucho afecto y con mucho respeto, doña Ana Bici. Ella tenía todos los atributos para desempeñar el cargo. Y él me dijo: no, pero yo quiero que tú sí seas el jefe de educación. Yo dije: mira, arréglalo, yo no quiero intervenir, porque ni por chiste quisiera aparecer pechando por un cargo que nunca ha sido mi forma de entender las cosas. Así es que
él hizo lo que tenía que hacer, viene y me nombran como jefe de la corporación. Hicimos un contrato, que yo todavía tengo una copia, donde yo le pedí a él que sí, yo quería desempeñar ese cargo siempre que me dejara algún grado de libertad para trabajar, que no quería por ningún motivo que me presionara en términos de poner gente, este o este otro, que fueran partidarios o que se convirtiera esto en una agencia de empleo. Y si era así, yo podía desempeñar el cargo. Así que yo le dije, mira, yo lo único que necesito, aquí ponemos una cláusula que diga que cualquiera de las partes en cualquier momento puede poner término a la relación laboral. Pero sí, yo, del momento en que eso suceda, yo quiero volver a la escuela de donde partí. Es decir, ahí yo tengo mi cargo en propiedad, que me lo gané, qué sé yo. Bueno, eso se hizo y trabajamos. La corporación era un ente absoluta y totalmente pequeño. Es decir, habían 4 funcionarios y más el jefe y unos cuantas personas que trabajaban como operarios, reparando cosas, un taller de la corporación que estaba en la municipalidad, que yo hice los trámites para que volviera a la corporación, para que se desempeñara donde tenía que desempeñar y no en el ámbito de la municipalidad. Y había solamente el equipo de la corporación no tenía ningún vehículo. El único vehículo que había era del Departamento de Salud, que iba a las rondas con él. Por lo tanto, era una entidad muy menor. Yo creo que ni la 10ª parte de lo que es hoy día, ni la 10ª. Y lo hicimos igual con empeño, con dedicación, tal vez con no todos los conocimientos que se requerían para el caso, pero yo tengo a lo menos la convicción de que hicimos un trabajo honesto y que no fue un trabajo mal hecho. Eso respecto de la corporación. Respecto de mi ámbito más dedicado a la creación de textos y eso, bueno, eso aparece que está en el contexto de esta escuela tan precaria que nos tocaba vivir. Yo siempre le digo a mis colegas, mira, hoy día, si tú necesitas una canción para enseñar, está a un clic. Si quieres un poema para enseñarle a tus alumnos, está a un clic. Todo está hecho. Pero en los años en que a mí me tocó trabajar, eso no estaba. Y había que ingeniárselas. Y si uno quería enseñar una poesía, tenía que hacerla uno primero, porque no había muchos libros tampoco donde encontrarlas. Aparte, como dije, la escuela donde yo empecé a trabajar se había desplomado, por lo tanto, todo lo que había adentro se echó a perder. Y de allí fue naciendo esta especie de ansiedad por decir cosas. Y así fui derivando en ir plasmando en letras aquellas cosas que me conmovían o que todavía me conmueven. Y así nacieron las canciones, así nació la Pericona por Lincomán, que el día de su funeral yo me prometí que iba a escribirle una canción a mi amigo, y esa canción hoy día es conocida por muchas personas, y en el pueblo huilliche es muy apreciada, lo que me alegra mucho, porque para eso fue escrita. No para gloria mía, sino para nunca perder la memoria de este gran hombre indígena que fue José Santo Lincomán. Y bueno, las cosas que me iban de alguna forma golpeando dentro de mi vida en la comunidad, las fui escribiendo y nació este librito que todavía
no se imprime y no sé si algún día tendrá la luz. Tampoco es mucho el interés. A veces yo peco de flojo, de no buscar la forma de hacer que esto se conozca, pero es mi forma de ser y con esa forma de ser he vivido todos estos años, entonces tampoco no puedo quejarme. Y como digo, nació este libro, Poesía y Crónicas desde el Corazón Huilliche, que tiene su génesis en un poema que yo escribí hace años atrás, dedicado al pueblo huilliche, y fui poniendo versos de ese poema, y de esos versos que fui poniendo fueron naciendo otros poemas como hijos de esos versos. Y así nació este librito que, como digo, está ahí guardado y que es un lindo recuerdo y me da una sensación de felicidad el haberlo escrito y de tener algo que uno sabe que lo hizo con, con todo el amor hacia un pueblo al que respeto y quiero, y que evidenciar sus amores y sus dolores es lo que me convocó en su momento. Tenemos un saludo de Robinson Vargas Raimapu, encargado de la Biblioteca Pública de Quellón. Dice: un saludo a don Héctor Leiva, un gran maestro normalista, nos colabora muchísimo en nuestro trabajo de memoria del siglo XX, programa que se intenta rescatar parte de la historia. Lo tuvimos presente en un encuentro con la educación en la biblioteca y qué historia forma parte del librito de memoria de educación en Quellón de la Diván. Así que un saludo de Robinson Vargas Raimapu. Gracias. Yo sé que la charla es sobre educación, pero quizás tampoco, para que la gente tampoco pierda la oportunidad del conocimiento que usted tiene con respecto bueno, la relación que usted tuvo con los grandes loncos como José Santos Lincomán, Pedro Buenteo. Si usted nos podría referir un poco con respecto a sus figuras, a cómo las ve usted ahora, como usted dice, con la mirada hacia atrás, cómo los ves desde el presente a estas dos figuras específicamente, don Pedro Buenteo, don José Santos Lincomán, quizás Estanislao igual. A ver, yo tuve la suerte de conocer a todos estos grandes personajes del mundo indígena. Conocí a don Antonio Buenteo, conocí a don Pedro Buenteo y su mujer y su familia, que todavía existe. La Hilda es nieta de Pedro Buenteo, la Hilda Buenteo. Y conocí a José Santos Lincomán, conocí a Carlos Lincomán, con los cuales tuve una relación muy cercana, de mucho afecto mutuo, de mucho respeto mutuo. Y ellos eran personajes de mucho valor que hoy día, desgraciadamente, yo creo que no están presentes. Ese tipo de líder que era capaz de sacrificarlo todo para conseguir los objetivos para su pueblo, no para ellos, para su pueblo. Y yo quería mostrarte esta fotografía, no sé si la ves ahí. Sí. Allí está, muy jóvenes ellos, Antonio Buenteo, doña Margot Loyola y José Santos Lincomán. Y es la época en que estos líderes indígenas iban como podían, a Santiago, a las oficinas, a pelear por su derecho a la tierra, a pelear porque no se les cobraran los derechos, como llamaban ellos derechos de haberes, o que eran las contribuciones, que eran absolutamente abusivas. Carlos Lincomán me contaba que
venía el recaudador desde Keilen, porque las comunidades estas pertenecían a Keilen antes que fuera la reforma político-administrativa de las comunas, y venía el recaudador, y si no tenían plata tenían que pagar con animales, venía con una chalupa, y si había que llevar una oveja, llevaba una oveja. Entonces la oveja se llevaba a Keilen, y cuando estaba en Keilen, la oveja aquí era evaluada, por decir, en 50 pesos, y cuando iban llegando allá, el recaudador pescaba una chumacera y le pegaba un chumacerazo en la pata de la oveja y le quebraba una pata a la oveja, y le decían, no, pues ahora tu oveja vale menos porque se le quebró una pata. Esto que parece una historia de otro mundo, era verdad. Y es la misma forma de actuar que tuvieron los grandes potentados de la época, los latifundistas de la época, que arrebataron la tierra tan disputada hoy día y tan lamentada por las grandes empresas al pueblo mapuche, con esa y otras triquiñuelas mucho más fuertes todavía. Entonces, se dice que estos hombres estaban un buen día en la plaza de Santiago comiendo harina tostada con agua, porque ellos llevaban su bastimento. Y los encuentra doña Margot Loyola y los lleva a su casa. Y de allí nace una amistad, sobre todo con José Santos Lincomán, que ellos vuelven a encontrarse el año 82. José Santos ya estaba enfermo, y ella viene, se juntan, conversan, y ella luego hace una presentación en Castro, en el Centro Cultural de la época, para recaudar recursos y hacerle los exámenes de salud, de su estado de salud, a José Santos. Y el otro día, y esto es una anécdota, buscando o arreglando algunas cosas aquí en donde tengo mis libros y mis cosas, me encontré con que había un sobre con las radiografías que en ese tiempo se le tomaron a José Santos Lincomán. Y esa amistad de la Margot Loyola con José Santos se vio reflejada después incluso con la esposa de José Santos, porque ella quedó ciega, ¿cierto? Y cuando estaba perdiendo la vista, la Margot Loyola la lleva a Santiago, la lleva a su casa y la lleva a los médicos, a los oftalmólogos más renombrados que habían allá. Desgraciadamente la enfermedad de doña Alicia Inaiceo era glaucoma, glaucoma no tenía remedio, y posteriormente doña Alicia quedó ciega. Pero estuvo en Santiago, yo creo que más de 3 meses, tratando la Margot Loyola de encontrarle una solución a su problema de salud. Entonces, estas personas se ganaban el respeto de otras por el valor con que ellos luchaban por su gente y por su pueblo. Muchos quisieron desacreditarlos también. Recuerdo la revista Bea haber hecho un reportaje sobre Antonio Buenteo diciendo que tenía 7 mujeres. La revista Bea era una revista sensacionalista de esos tiempos, que había un dicho en esa época que los viejos decían, o las personas decían, está malo el Bea, no salió ni un crimen. Y arman todas estas historias con el fin de ridiculizar a este hombre que para su pueblo tenía un tremendo valor. Lo mismo ocurrió con Estanislao Chihuay. Entonces, eso es una política que es recurrente, y uno cada vez que lee respecto de esto se encuentra con las mismas plantillas en la forma de actuar de la gente que ha tratado de negarle sus derechos, de discriminarlos,
de reprimirlos, hay que decirlo también. Así es que mi experiencia, como digo, yo le asigno mucho valor porque verdaderamente recibí ejemplos pero tremendos de sabiduría y de humildad. José Santos Lincomán era un hombre como un pedazo de pan, de sencillo. Sin embargo, tenía una enorme sabiduría y una sencillez en el trato y una apertura y una generosidad para quien llegara a su casa sin importar si lo había visto alguna vez o no. Hasta la hora, en su familia, la puerta de esa casa está abierta para el que llega. Su hija acaba de morirse, Ariel, que fue su último hijo que estaba vivo, que todavía no nos conformamos de lo inesperado de su muerte. Y como digo, ellos llevaron el ejemplo de su padre todo el tiempo. Y allí a su casa llegaban personas y aunque sea la última gallinita, esa gallinita iba a la olla para hacer la comida, para invitarle al forastero. Es decir, esos ejemplos de generosidad no son tan comunes, y menos en nuestra época donde cada uno tira para su santo, como se dice, y el otro cooperó nomás. Ese es el dicho. Entonces, aún más en estos tiempos resaltan estas figuras de estas personas que, como digo, contra todo, contra las autoridades, contra sin recursos, en medio de la pobreza muchas veces sacaban fuerzas de flaqueza para ir donde estaban las autoridades a pelear por los derechos que le correspondían. Así que no tengo otras palabras que no sean de homenaje para estas personas que supieron en su momento llevar una responsabilidad que no todos la supieron llevar. La familia Huenteo se echó a la espalda la comunidad indígena en tiempo de dictadura cuando eran clandestinos, cuando muchos ni siquiera se aparecían para decir que aquí estamos. Entonces, yo, si soy una persona que tenga algún grado de objetividad en mi juicio, aunque me puede traicionar el afecto que les tengo, pero objetivamente digo que estas personas sí supieron llevar con hidalguía, con respeto por su gente, el cargo que en justicia merecían y lo demostraron con creces. Tenemos otro saludo. Bueno, tenemos un saludo de Tania Márquez Navarro, de la revista Tradiciones, quien dice un cariñoso saludo a don Héctor. Es gratificante escucharlo. Su tremendo aporte y credibilidad dan fortaleza a la construcción de nuestra historia. Y agradece también a mí, a Francisco, por este grato momento de poder escuchar a este gran educador. También quiero comentarle que yo tengo una revista, la última revista de Tradiciones, que probablemente se la voy a dejar mañana. Bueno. Y tenemos acá David Henry Touré, dice: hay que renovar el área pedagógica. Hace falta docentes con conciencia de clase y altura intelectual como tal poeta. No solo sujetos administrativos de un sistema que ni siquiera les exige ser expertos en sus áreas particulares. Así es. Yo tenía una pregunta. Usted hablaba con respecto a los latifundistas, ya quizás para ir terminando, para no seguir abusando de su tiempo. Usted hablaba de los latifundistas, posteriormente llegan las salmoneras, y usted escribe una canción que es Desagravio, que hace un poco referencia a este impacto que genera esta industria y quizás otra industria igual dentro de la zona. Entonces, ¿cómo surge esa canción? ¿Bajo qué contexto? ¿En qué época? ¿Y qué significado tiene para usted actualmente? Bueno, curiosamente, la canción no pierde vigencia pese a que fue escrita ya hace bastante tiempo.
La canción nace producto de que en aquellos tiempos yo visitaba la isla de Cailín, que está aquí al frente de Quellón, una de las 4 o 5 islas que conforman las islas menores de la isla de Chiloé aquí en el sur. Y me encontré con un espectáculo realmente desastroso y que lamentablemente es un espectáculo que actualmente aún persiste no solo en Cailín, en nuestro propio borde costero, y que ya no es solo responsabilidad de la salmonera, sino que es responsabilidad de todos los que habitamos esta, como decía Pedro Buenteo, esta comarca encantada. Y entonces me encontré yo con las playas llenas de basura, y especialmente, y ahí es donde en ese tiempo se le asignó, o uno le pudiera asignar responsabilidad a la industria salmonera, lleno de bolsas plásticas donde antes venían los alimentos para los peces, que venían en bolsas más pequeñas. Hoy día entiendo que vienen en unos maxi sacos que no generan tal vez ese problema. Pueden generar otros tal vez, pero ese no. Y esta playa larga que hay desde Huelpún, toda esa bahía hasta la localidad de Cailín, donde está la capilla, estaba lleno de bolsas plásticas y basura, restos de sogas, restos de envases plásticos de distintas clases. Lo que uno pudiera pensar estaba botado ahí en la playa, cubriéndola casi totalmente en todas sus partes. Y ahí escribo yo esa canción, pues nunca te imaginaste, Cailín de mis amores, que por tus corredores de belleza sin par, un día el mar, tu amigo, traería un equipaje que invadió tu paisaje sin perdón ni piedad. Y eso era. Así me pareció, que para ese lugar no había piedad, ni había compasión. Y escribo la canción, y por eso le puse Desagravio, porque yo pensé que alguien tenía que decir, oye, perdón por lo que a ti te ocurre. Y por eso le puse Desagravio y escribí la canción, que hasta los días de hoy se canta, ha sido grabada por otro grupo, y me siento gratificado de haberla escrito porque evidencia una realidad que desgraciadamente persiste en todo el archipiélago. Hemos visto playas llenas de restos de estos cubos de plumavit, que son los flotadores de las cuelgas de los choritos. Hemos visto balsas, hemos visto aquí en el borde costero de la costanera, yo he visto desde cabinas de lancha hasta trajes de buzo, quintales de harina flotando, cocinas a leña, y eso no lo botan a la salmonera. ¿Para qué hablar de envases de bebida, de cerveza, botellas, en fin, tarros donde viene pintura, donde los pescadores o algunos armadores reparan sus lanchas y dejan todo botado en la playa, todavía. Ahí hay un problema con la autoridad que no patrulla ni fiscaliza esto, porque si lo fiscalizaran no se siguiera haciendo. Y que yo no sé cuándo alguien, como se dice vulgarmente, le pondrá el cascabel al gato y hará de verdad una política de limpieza del pueblo, de la ciudad en sus distintas partes, el borde costero sobre todo, que es donde nosotros que decimos a los cuatro vientos que queremos ser, alguien está diciendo hoy día que quiere ser la perla del turismo de la región. No sé con qué ropa pudiéramos hacer eso si no tenemos primero políticas y decisiones y acciones que primero limpiemos nuestra casa y luego invitemos a los visitantes. Lo digo con propiedad y lo digo con responsabilidad,
porque yo soy, y esto es una opinión muy personal, soy muy crítico de cómo la municipalidad se gasta cientos de millones de pesos en fiestas del verano, cuando a lo mejor gastando la mitad, esa otra mitad pudiera invertirse en hacer de este pueblo realmente un pueblo vivible, con un ambiente saludable, limpio, y que dé gusto vivir aquí. Y que para el visitante sea realmente un ejemplo de buen vivir y de armonía con el espacio en el cual nos toca estar viviendo. Don Héctor, para como terminando, quería retomar el tema de la ética educativa de los profesores normalistas rurales. Preguntar si usted tuviera la posibilidad de retroceder el tiempo, ¿volvería a inscribirse para ejercer como profesor normalista? ¿Volvería a estudiar para profesor normalista? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No hay mejor, no, no he encontrado a lo largo de todos estos años, yo ya tengo 71, llegué a la escuela normal teniendo 13 años, éramos niños los que llegábamos de distintas partes de la región, la mayoría hijos de campesinos pobres o con lo suficiente apenas, a buscar una oportunidad para educarse. Y la escuela normal lo entregaba todo. Era gratuita, tenía un proceso de selección, es verdad. Uno para postular a la escuela normal tenía que estar entre los 10 primeros alumnos de su curso. Y después tenía que dar un examen y luego esperar que si había sido aprobado o no. Y tengo el recuerdo vivo de cómo reaccioné cuando me llegó la carta de que había sido aprobado para ingresar a la escuela normal. Por lo tanto, todo lo que viví allí, lo que significó mi formación, no solo como profesional, sino como ser humano, pensante, crítico, con opinión, lo que me enseñó la escuela normal, a tener opinión, a hacerse de opinión propia. Todo lo que me ocurrió después como profesional, las cosas que logré nunca, y esto no es arrogancia. Yo tengo un posgrado que pudiera haber trabajado en colegios de más complejidad. Yo tengo un magíster de la Universidad de Playa Ancha de casi 3.500 horas. Y nunca, por decisión propia, quise trabajar en un lugar que no fuera una comunidad rural, porque allí me sentía absolutamente pleno de que estaba haciendo algo importante, plenamente convencido. Por lo tanto, si yo volviera a vivir los mismos tiempos, volvería a hacer lo mismo, volvería a trabajar y hacer las cosas con los medios con que me tocó, pero siempre con la convicción y con el entusiasmo de hacerlo lo mejor posible. Tenemos un saludo, profe, un gran abrazo de su alumna Yanina desde Calama. Josie Arriagada sale el nombre, pero Yanina es la que le manda el saludo. Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, sé perfectamente quién es. Muchas gracias. Y las últimas dos preguntas que le tenía para dejarlo tranquilo. Es con respecto a las dos preguntas que le tenía, es con respecto al cómo usted ve el pasado y presente, que es el presente y futuro de la lucha o del pueblo huilliche en Chiloé, y qué opinión le merece también la postura de un sector del mundo huilliche en Chiloé de crear, ser reconocido como un pueblo aparte del mapuche. Y la otra pregunta es cómo ve el presente y futuro de la docencia en Chiloé.
Bueno, respecto del pueblo huilliche, yo creo que a pesar de que ha habido políticas del Estado que han tendido a atomizar sus organizaciones, la ley 19.253, que es la ley indígena, dio, dio pie a que se crearan una infinidad de comunidades, lo que por un lado es bueno, eh, porque visibilizó a gente que estaba invisibilizada, gente que por miedo o por lo que fuera, pensó que ser indígena no era buen negocio, y esta invisibilidad era alimentada por las mismas familias que los que conocen un poco más atrás esta historia, saben que los niños indígenas y las personas indígenas no firmaban con su apellido, firmaban con su nombre y la inicial de su apellido, porque les daba vergüenza ser indígenas. Entonces, de alguna forma, estas comunidades que se crearon por cientos o tal vez por miles, hicieron el trabajo de visibilizar a las personas y, y hacerlas sentir que pertenecían a un pueblo, que ese pueblo tenía valores, que tenía cultura y que tenía una serie de características que las hacen ser un pueblo valioso. Lo malo es que producto de esto mismo, de la creación de tantas comunidades, la atomización de estas mismas, debilitaron, según mi parecer, la fuerza e incluso las grandes comunidades históricas que habían aquí en el sur del archipiélago, el Fundo Coihuín, el Fundo Huequetrumao, el Fundo Guaipulli y el Fundo Incopulli, que eran las comunidades que son las históricas, de donde salieron los grandes líderes que el pueblo indígena recuerda hasta la época. Esas se fueron como diluyendo, perdiendo visibilidad, porque la ley también los obliga a funcionar con la ley chilena. Si no tiene personería jurídica, no existe. En fin, y yo tengo mi mirada respecto de las comunidades que ojalá en la medida en que vayan desarrollándose y adquiriendo experiencia con los años, puedan ir a lo mejor conformando comunidades más grandes donde los intereses de todos estén representados y que no sean intereses de grupos más pequeños que muchas veces solamente se refieren a ayudas de carácter económico o materiales y, y, y que la cultura solamente se ve como algo folclórico y no como la, la razón de ser del pueblo indígena como yo lo conocí, donde la forma de vivir era lo importante, en medio de la humildad de su vivienda, de sus bienes, etcétera. Pero era su vida y ellos la hacían valer y era su bien más preciado, su cultura, su forma de pensar, su forma de sentir, de ver el mundo, como ellos y todos decimos, su cosmovisión. Hoy día la palabra cosmovisión está bastante manoseada y yo creo que muchos que la pronuncian no saben realmente qué cosa es. Y con respecto a este sector del pueblo huilliche que pretende ser reconocido como un pueblo aparte del mapuche. Mire, yo ahí tengo desde fuera, es una situación un poco conflictiva porque hay un grupo que así lo piensa, ¿cierto? Uno podría decir todas las opiniones son respetables y como se dice en buen chileno, sacarse el pillo. Uno podría decir que toda la evidencia que hay, ¿cierto?,
o es mapuche, la toponimia, los apellidos, una serie de elementos, o es mapuche, o es mestiza de chono y mapuche. Y yo no tengo, a lo menos, antecedentes valederos que me permitan decir el huilliche era o es un pueblo distinto, con otro idioma. Las diferencias dialectales que hay entre el habla del mapudungún y el huilliche son mínimas. Por decir un ejemplo, para decir 8 en huilliche es púa, y el mapuche de más al norte dice purra. Por lo tanto, puede ser hasta una deformación en la pronunciación. Entonces, no tengo yo elementos de juicio contundentes que me permitan decir que esta es una raza y es una etnia o es una etnia distinta del mapuche. El propio nombre huilliche es gente del sur, como picunche es la gente del norte, como pehuenche es la gente del Pehuen, etc. Lafkenche, la gente del mar. Entonces, eso quiero decir. No sé cuáles son los elementos, no los conozco, los elementos de juicio que este grupo de personas tiene a su mano para decir que el pueblo huilliche es una etnia distinta, sin haber un estudio antropológico que así lo determine. Las etnias no se crean por leyes. Es un poco resignarse a vivir bajo la tutela de la sociedad dominante. Yo, para ser huilliche, necesito que el Congreso chileno dicte una ley para que me diga que yo soy huilliche, una etnia distinta del mapuche. Y la última pregunta con respecto al tema de la docencia, ¿cómo usted ve el tema de la docencia actualmente y a futuro acá en Chiloé? Mire, yo estoy jubilado hace 5 años. Estoy un poco apartado del tema. Lo único que sé, sí, por lo que converso, es que los profesores siguen a lengua afuera, corriendo detrás de los tecnócratas que cada vez hacen planes y programas de estudio con más cosas, con más contenidos, con más objetivos, y que en algunos casos no tienen ningún sentido. Mientras, lo que pasa es que además, hace tiempo, es una culpa de nosotros también, en términos a que renunciamos a ser los actores de todo el contexto educativo, desde el diseño del currículum hasta su ejecución en la sala de clases. Y dejamos esta parte del diseño a otros profesionales que pueden ser muy valiosos, que pueden ser muy importantes, pero que no son los que lidian día a día con el estudiante o con la estudiante. Y me refiero a los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los curriculistas, todo ese grupo de tecnócratas que son los que hoy día en Chile diseñan los planes y programas, pero que ninguno de ellos ha contrastado su diseño alguna vez, ni siquiera experimentalmente, en una sala de clase. Y esa renuncia del magisterio a decir nosotros somos los que ponemos la cara, por lo tanto que tenemos que tener más injerencia en el diseño, no ha ocurrido lamentablemente. El magisterio se ha volcado por mucho tiempo en una lucha que puede ser muy válida, solamente gremial en términos de reivindicaciones económicas y profesionales, pero se ha involucrado todo lo que debiera en
en lo que es el diseño del currículum y sus distintos aspectos que inciden tanto en la labor profesional del docente como de los aprendizajes de sus estudiantes. Y por último, ¿falta mayor reconocimiento a los profesores normalistas de Chiloé? Mire, yo ahí tengo tengo una opinión que no sé si podría decir que es de todos. Puede ser mi propia opinión. Yo le decía delante de que nosotros trabajamos en condiciones súper precarias, en lugares donde hoy día, yo a veces le decía a mis colegas, si alguno de los profesores actuales lo mandaran a trabajar en los lugares donde nos tocó trabajar a nosotros, es que presentaban un recurso de protección. Sin embargo, ninguno de nosotros, y en esto sí que yo hablo, creo que represento, no sé si a todos, pero a la gran mayoría de los profesores normalistas que nos tocó trabajar en la época. Hoy día ya somos dinosaurios, ya somos producto o motivo de arqueología educativa. Se creyó mártir o héroe de la situación que le tocó vivir. Era realmente lo que le tocó y en lo que estaba preparado para salir adelante en la mejor forma que podía hacerlo, ni más ni menos. Agradecer por así que para concluir, yo no sé si a los sabiendo ese antecedente, no sé si a los normalistas, a los profesores normalistas que todavía quedamos, les interese mucho estos reconocimientos que a veces no pasan de las palabras. Yo en eso soy un poco escéptico y por eso dije antes que hablo por mí. El reconocimiento mejor es creando una educación mejor que la que nos tocó entregar a nosotros, con mejores diseños, más aterrizados a la realidad, sin perder de vista que somos un país pobre, por mucho que en algún momento nos creímos los tigres de América, o los jaguares, y que convirtieron a este país en un país de arribistas y por lo tanto ausentes de la verdadera realidad de lo que somos. Y cuando comprendamos y entendamos que realmente somos pobres y que debemos actuar de acuerdo a nuestra situación de pobreza, podremos sacar muchos mejores frutos educativos que los que hoy día sacamos tratando de parecernos o desarrollando experiencias educativas de países del primer mundo que aquí no tienen cómo asentarse. Le quería dejar un comentario y un saludo final de David Henry Tureau. Dice: los profesores ya no son actores sociales, son administradores de cierto tipo de información y programas que poco tienen que ver con la necesidad social. El docente ya no es agente de cambio ni nada. Nuestros profesores no son más ni menos, sin querer ser despectivo, que un cajero de banco o administrador de negocio. Esos son los que cumplen con el papeleo y los números, son los que el sistema beneficia. Un saludo al poeta. Y por último, René Murúa, que está desde Miami, dice: el amor es terreno fértil, pero duro de sembrar. Valiente quien pretende ver algún día su cosecha. Así es. Agradecer, profesor Héctor Leiva, por su tiempo, por su buena disposición, por su buena oratoria igual. A muchas personas llama la atención eso, a mí también particularmente. Y nada, pues agradecer, comentarle que la charla va a quedar grabada, va a quedar disponible en YouTube, porque nuestra idea siempre es rescatar y socializar lo que vamos rescatando. Y dejar invitado a la gente igual para mañana, que mañana tenemos desde Río Gallego a Isabel Ampuero, que nos va a hablar sobre la invisibilidad de la migración de las mujeres chilotas hacia la Patagonia.
Así que lo esperamos mañana a las 20 horas. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, que me hayan permitido de alguna forma expresar estas ideas, estos pensamientos que uno tiene, o estas historias que ha ido acumulando con el pasar de los años, y que a lo mejor a alguien le pueden hacer sentido, y bien por eso. Así que muchas gracias, y a la audiencia un saludo, y ojalá podamos en algún momento todos estar caminando hacia un objetivo común, que sea el bienestar de toda nuestra gente. Así que, sin aprovecharme, quisiera repetir una vez más lo orgulloso que me siento de Hilda Huenteo y su candidatura constituyente. Ojalá que le vaya muy bien. Muchas gracias. A Hilda Huenteo lo tuvimos el sábado pasado, así que sí, también estoy hablando sobre su candidatura. Y tengo un último saludo, saludos desde Puerto Montt a mi padrino Héctor Leiva, de César Lorenzo Oñate. Ajá. Muchas gracias. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti.